A propósito de la introducción, quiero señalar algo particular y es en ese juego de la verosimilitud que además me parece que es muy de las novelas del finales del siglo XIX, principios del XX, porque pues no sé, pues me acordé también de la vorágine que hace el mismo juego y pues me imagino que habrá otro montón de novelas que para crear la sensación de verosimilitud crean a un personaje que es el que nos va a contar la historia referida de otro, que bueno, esos juegos de referir las historias y en este caso el referido pues es el sobrino, ¿no? O sea, es el sobrino que encuentra el documento del tío que escribió a propósito de su experiencia 11 meses perdido en el mar. Entonces, y claro, y además la introducción firmada al final, ¿no? Charles Edward Prendick. Entonces uno ya dice, uff, no, o sea, esto tiene que ser verdad. Entonces, pues ese juego que de nuevo me parece que es muy de la narrativa de esa época. Hoy no sé si usándolo como un recurso ficcional funcione, porque pues hoy realmente se apela al recurso como casi de manera literal, o sea que efectivamente si hay alguien real. Pero en este caso no, o sea, en este caso pues está construyendo a un personaje y una situación pues ficcionales. Ponerle una precisión a, unas ubicaciones, que sí estuve mirando dónde quedan. Y sí quedan en alta mar al oeste del Perú, pero en alta mar de todos modos, ¿sí? Entonces es cerca, pero no es tan cerca y de todos modos allí habla de una salida del Callao, ¿no? Entonces, pues hay cosas, digamos, reales dentro de la ficción. Como un elemento de lo ominoso, ¿no? Que me parece que lo emparenta un poco, no sé, es mi impresión por lo menos, con Frankenstein. Cuando leímos Frankenstein, me parece que esa novela también al inicio tiene ese elemento ominoso que va construyendo, a mi manera de ver, el, la atmósfera de la novela. Acá me parece que todo ese juego como de pues estar perdido en el mar y quienes sobrevivieron y el rescate y todo este tipo de cosas y como las sensaciones que, que Prendick siente de las personas que están en este barco, pues creo que es también el juego de la construcción de la atmósfera de la novela, pues para lo que vendrá seguramente a continuación. Que de nuevo me parece muy de la época, o sea, me parece que estas novelas de esa época del siglo XIX se esforzaban mucho en esa construcción, de ahí la cantidad de detalles, porque no solamente es darnos, o sea, sí, funciona como elemento de verosimilitud, pero no únicamente como ello, o sea, no es como que yo simplemente también utilizo referencias que pudieron haber existido, como ya lo señaló María C, como de barcos o lugares, sino que está creando esa atmósfera que yo lo llamaría, pues por ahora, de lo ominoso. Para efectos narrativos es, insisto, el elemento del extrañamiento. Claro, el Caribe ya era una ruta mucho más comercial y usada por los navegantes. En cambio, ponerlo al otro lado, del lado del Pacífico, era como ponerlo en el lado de lo extraño, de ese lugar que difícilmente se llega allá y que a ese lado hay, sí, hay cosas, pero no sabemos exactamente qué cosas son las que hay. Ese juego del extrañamiento me parece interesantísimo pensado en términos de navegación. Claro, de nuevo, lo decía hace un rato Andrei, pues es una herramienta que se ha puesto para muchas novelas en diferentes circunstancias. Lo interesante es aquí verlo como en una historia de navegación, el extrañamiento, o sea, para yo poder generar el extrañamiento tengo que poner
al personaje en un lugar que el lector de la época dijera, uy, sí, no, eso es un lugar rarísimo, o sea, yo no me alcanzo ni siquiera a imaginar cómo es eso. De hecho, él sobrevive a un naufragio y a un cuasi abandono, ¿no? Porque es muy divertido como tras de que lo rescatan y lo dicen, no, pero ahora sabe que se le toca bajarse. Y no, pero venga, no, no me haga eso porque pues yo, ¿qué hago aquí? No, no, usted se tiene que bajar. Y los otros tampoco lo van a llevar y él todo como, ah, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y se me van a botar en un barco, bueno, en un bote que tras del hecho está lleno de agua y la situación es como tan dramática. Es un poco exagerada, pero pues de nuevo entiendo la situación de poner al personaje como en esa tensión, de nuevo que es luego, o sea, como es a través de él que vamos a ver los demás personajes y sobre todo esos personajes extraños que están apareciendo, pues es una persona, digamos, estresada. Entonces, de que está estresado, pues luego nos va a tener que decir cosas de personas que se ven raras, que él empieza a describir como, no, están cubiertos con vendas y como con cosas encima y como que las extremidades pareciera que no le salen de donde le deberían saber las personas, que claro, uno diría, pero ¿por qué no me haces una descripción puntual de lo que estás viendo? Precisamente porque es un tipo que acaba de sobrevivir a un naufragio y acaba de sobrevivir a un abandono. Entonces, pues es como que todo ese juego de cosas emocionales, creo que es en pro de que efectivamente cuando me empieza a hablar de estos seres extraños, pues no va a entrar en el detalle de si yo fuera alguien totalmente relajado en ese barco, pues sí, me sentaba y empezaba a detallarlos, pues hasta describirlos en sus más pequeños elementos. Este hombre no. Este hombre los está viendo y como que en medio de su situación, como que los va mirando y nos va diciendo cosas de ellos. En general, digamos lo que hemos ido descubriendo aquí en el club de lectura cuando hemos hecho la inmensa lectura de textos de ciencia ficción, es como la ciencia ficción, así tenga 200 años de escrita, por sus mismas características narrativas y de intención, eh, nos hablan a los que somos hoy en 2025. Eh, que de nuevo, no es un elemento anticipatorio. Más bien lo anticipatorio terminó sucediendo es porque por alguna razón la humanidad terminó tomando esos caminos. Pero seguramente cuando se escribieron estas novelas era como pensar en algo extraño, en algo diferente, en algo sí que no, que estuviera como muy alejado de la normalidad y la cotidianidad y y que lo sorprendente es que luego terminamos diciendo, oiga, pero sí, eso terminó finalmente hablándonos a nuestro presente. Eso habla más de las decisiones que hemos tomado como humanos, pero es interesante de todas maneras que siempre la ciencia ficción nos termina interpelando y nos termina poniéndonos a reflexionar temas muy actuales, muy cotidianos, muy cercanos sobre todo. Así los temas de la novela o de la historia que estemos leyendo se suenen como una cosa muy extraña y muy lejana. Siguiendo un poco y ya para ir redondeando las ideas de estos capítulos, el autor en ese juego de construir la verosimilitud a través de lo que estoy viendo, pero además de crear una incertidumbre a través de lo que el personaje mismo está percibiendo o pensando de sí mismo, a veces hace aclaraciones que a mí me parecen muy particulares, pero creo que apuntan como a, yo puedo estar un poco trastornado por mi situación de haber sobrevivido a un naufragio, pero dice al final del capítulo 6, no hice ningún comentario, pero di cuenta de las galletas de inmediato, porque ya le están dando ahí como de comer, digamos, mientras el hombre canoso ayudaba a Montgomery a liberar otra veintena de conejos. Tres grandes conejeras, sin embargo, se trasladaron a la casa con el puma. No toqué el brandy porque he sido abstemio toda mi vida. Yo decía, pero ese detalle, ¿por qué? Claro, eso no va a ser un elemento que trastoque el
relato que me va a brindar este narrador. Entonces él no bebe, se lo ofrecen, que hace parte como de las viandas pues que le están dando ahí ya en la isla, pero él dice, no, yo esto no, yo nunca he bebido. O sea, a mí no me vayan a tratar ni de loco ni de borracho a la hora de contar esta historia, o sea, no se equivoquen conmigo. Eso me parece muy interesante de la construcción del narrador particularmente. Bueno, Andrei. Mm. En eso que ahora dice sobre esas ciertas cosas de verosimilitud que mete el autor, pero que también deja abierta como esa puerta de, bueno, sí, me pasó esto, y también es muy chévere y ayuda, porque cuando a ti te quieren decir una verdad y te la meten por los oídos, por los ojos, por todo lado, tú comienzas, muy seguramente, es lo contrario, uno comienza a dudar, como que este man, ¿por qué me insiste? O esta mujer, ¿por qué me insiste tanto y tanto y tanto en meterme esta verdad? En cambio de dejar esas migajitas allí, de posible, oiga, este man del golpe o los golpes de ese naufragio pudo haberse inventado esto. Es como decir, acá le tengo esto, acá le tengo estas posibilidades, usted escoja si las quiere creer completamente o solamente una fracción de ellas. Y eso es mucho más maravilloso y le aporta aún más a ese elemento de verosimilitud, creo yo. Gracias, Andrei. Sí, claro, de acuerdo totalmente con lo que su merced está señalando. Bien, lo último que quiero señalar, al menos por hoy, al final del capítulo 8, creo que ya, no, perdón, del capítulo 7, creo que ya toca el tema que quiere tocar de fondo. Dice hacia el cierre del capítulo: sin embargo, con seguridad y sobre todo para cualquier otro científico, la vivisección no era una cosa tan horrible como para justificar que tuviera que mantenerse en secreto. Y por algún extraño salto de mi imaginación, las orejas puntiagudas y los ojos fosforescentes del ayudante de Montgomery volvieron a mi pensamiento de la manera más nítida. Me quedé mirando el mar verde y que levantaba espuma bajo la vivificante brisa y dejé que aquellos y otros extraños recuerdos de los últimos días se enredaran en mi pensamiento. ¿Qué podía significar todo aquello? Un recinto amurallado y cerrado en una isla solitaria, un famoso cirujano y aquellos hombres deformes y contrahechos. Casualmente, porque de nuevo esto es casualidad, yo hice la división de los capítulos de manera azarosa. Yo simplemente dije, esta cantidad puede ser para una primera sesión. Al final del capítulo 7, pues nos están indicando básicamente cuál es el tema principal que quiere tocar la novela, que es la vivisección. De eso nos va a seguir hablando de aquí en adelante al menos un rato. Y claro, este narrador lo habla de una manera como muy tranquila y pausada, porque ya nos dimos cuenta que primero es un tipo estudiado, pero además ha estudiado biología. Entonces, por eso también como que lo reciben y dicen, no, pues es que realmente como que usted nos va a servir porque usted tiene ahí unos conocimientos que puede que funcionen para lo que nosotros estamos haciendo acá, que todavía no le hemos dicho ni por qué ni para qué, pero pues nos puede servir finalmente. Es como lo que insisten los personajes hacia el final del capítulo 7. Y finalmente, que la pregunta que yo al principio me hice, ¿y por qué se perdió 11 meses? ¿Por qué no más o menos? Y básicamente la misma novela nos responde que es, no, pues porque las rutas marítimas pasan más o menos cada 11 meses o 12 meses por esos puntos. Fin. Entonces, a mí me gusta que cuando ese tipo de detalles se terminan cerrando dentro de la historia, uno dice, hombre, sí, claro, no fue perderlo por 11 meses solo porque me entró el capricho de perderlo 11 meses,
sino porque tiene todo un sentido dentro de la historia que yo ya estoy construyendo, que es efectivamente las rutas marítimas pasan por ese punto cada 12 meses. ¿Listo? Entonces el tipo dura perdido lo que dura el paso de la ruta marítima. Perfecto. Me parece que esos detalles son importantes para que efectivamente todos se sienta engranado y que no queden esas piezas por ahí sueltas, como decir, pero pues porque finalmente el autor me termina diciendo este tipo de cosas. Les da o sea, hay un sentido interno dentro de la obra de todos esos detalles. Entonces, cuando uno se da cuenta que los detalles son muy importantes, tendremos que seguir muy pendientes de qué otros detalles nos va a terminar brindando el autor en el camino de la obra, porque ya nos dimos cuenta que los detalles van a ser muy importantes. Bien, damas y caballeros. Entonces, esas 2 horas se pasan rápido, si se dan cuenta, ¿no? Para dentro de 8 días, tomen apuntes. Vamos a hablar de los capítulos 8 al 13. Del 8 al 13. Ese es nuestro segundo pack de lecturas de capítulos de esta obra para dentro de 8 días. Y pues ya teniendo lo que tenemos de entrada de esta novela, pues ahí vamos a tener, yo creo que para otra buena charla dentro de 8 días. Como siempre, agradecerles muchísimo su asistencia y participación a este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por este mismo enlace para continuar hablando, debatiendo y charlando sobre la isla del Dr. Moreau de H.G. Wells. Pásenla bueno, descansen, qué bueno volverlos a ver a los ya asiduos y qué bueno ver, bueno, no digo nuevas caras porque no vi caras, veo nombres, veo rótulos, pero me alegra ver nuevos rótulos aquí en el Club de Lectura para este año 2025. Muchas gracias, pásenla bueno y nos vemos en 8 días. Gracias, Diego. Gracias a todos. Que estén bien. Chao, chao.